En el último ejercicio de razones y proporciones, vamos a recordar algunas propiedades, ¿no?, en ese ejercicio, y luego entramos ya a la parte de magnitudes proporcionales, considerando también los ejercicios, o perdón, las propiedades, ¿no?, que se ha estudiado en el tema de razones y proporciones, ¿ya? Bien, vamos a Bien, empezar con el último ejercicio del PPT, ¿sí? A ver, veamos un ratito. Ah, A ver, acá está. ¿Se observa la pantalla? Sí se observa, ¿no? Profesor Edwin, disculpe, buenos días. Todo perfecto, todo Ya, perfecto, se observa completo. sí, sí, se ve, profe, se ve. ya. Muchas gracias, profesor Edwin. Muchas gracias, alumnos. El Y ejercicio número estamos 25, acá a ¿sí? su servicio. Buenos días, ya, que les vaya muy bien. Gracias, Gracias. profesor Edwin, gracias. Ay, me había olvidado de indicar su participación. Muchas gracias. Eh, Vamos a ver este ejercicio número 25, donde me piden determinar cuántas proporciones cumplen la condición de que la suma de sus términos extremos es un número primo de dos cifras y sus términos medios son consecutivos, siendo la constante de proporcionalidad par. Entonces, veamos la resolución. Vamos a considerar dos casos. El primer caso es cuando, con respecto a los términos medios, ¿ya?, dice que son consecutivos. O sea, si uno de estos términos medios es n, el otro será n más 1. Y en el caso 2, si aquí este antecedente, este término es n, el otro será n más 1. ¿Ya? Fíjense que son casos distintos. Aquí este consecuente es menor que el antecedente, ¿sí? Son consecutivos, términos medios. Y acá, en este segundo caso, este consecuente es mayor que este antecedente. Son consecutivos. Es mayor en una unidad. ¿Está bien? Recordar, en la parte de proporciones dice, determine cuántas proporciones, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Pero hay que recordar, sabemos que hay tres clases de proporciones: una proporción aritmética, una proporción geométrica y una proporción armónica. Entonces, si me dicen la palabra proporción, pues eso automáticamente se refiere a una proporción geométrica, ¿ya? Por esa razón, y tenemos igualdad entre dos razones geométricas y su valor de la razón K, que nos dice que es par. Sabemos también, por una propiedad, de que cada antecedente se puede expresar como el producto de su respectivo consecuente por el valor de la razón, que en este caso es K. Es decir, n más 1, voy a escribir por acá, n más 1, ¿a qué es igual? Es igual a multiplicar su respectivo consecuente por el valor de K, ¿sí? Si nosotros despejamos el valor de n, ¿a qué es igual? Es igual a por K menos 1. O sea, este valor de n está como consecuente y viene a ser a por K menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos este antecedente? Este antecedente es el producto de este consecuente por el valor de K, el valor de la razón. A por K y por K, A por K al cuadrado. Menos 1 por K, aquí está menos K.
Fíjense que aquí ya se indicó este antecedente, ¿ya? ¿Por qué razón se puso este antecedente? Por esta razón, ¿no? Indicando el valor de n que vale a por k menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a considerar lo siguiente. Dice que la suma de sus términos extremos es un número primo de dos cifras. ¿Quiénes son los términos extremos? Pues justamente el primer término y este cuarto término. ¿Recuerda esto? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Los términos extremos, primero y cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Vamos a sumar los términos extremos. Dice que es un número primo de dos cifras. Entonces, por aquí, ahí está. A por k al cuadrado menos k más a debe ser de dos cifras. ¿Está bien? Tenemos ello entonces. Utilizamos la condición de que este k es una constante de proporcionalidad par. ¿Sí? Entonces, un número par elevado al cuadrado sigue siendo par. Por otro número, sigue siendo par. Menos este de acá es par. La diferencia de dos números pares sigue siendo par. Sabemos que un número primo, a partir, bueno, un número primo, si es de dos cifras, siempre es impar o no. ¿Sí? Entonces, tenemos un número par. ¿Cómo debe ser el valor de A para que la suma sea impar? Entonces, este valor de A debe tomar valores impares. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya se reduce nuestra cantidad de valores a analizar en este caso. ¿Sí? A ver, vamos a proceder ahora factorizando A por K al cuadrado con el A. Lo voy a juntar y me quedaría de esta manera. ¿Sí? Factorizando el A por K al cuadrado más 1. ¿Está bien? Se cumple. Y todo eso menos K. Y eso debe ser un número de dos cifras primo. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es dar valores, ¿ya? Empezando con K y luego damos valores impares a esta variable A. A ver, veamos. Como K es par, empecemos por el menor valor. ¿Quién sería el menor valor? En este caso, 2. Si K vale 2, reemplazamos, ¿qué tenemos? 2 al cuadrado más 1, 5. Es decir, A por 5 menos 2, ya que K vale 2. A por 5 menos 2 es igual a un número de dos cifras primo. Entonces, vamos a dar valores impares a este A para encontrar y reemplazar y obtener números primos. ¿Ya? Empecemos entonces con valores impares. Si A vale 1, bueno, 1 por 5 menos 2 no es de dos cifras, no lo considero. Continúo con 3. 3 por 5 menos 2, 13. El siguiente impar, 5 por 5 menos 2, 23. El siguiente impar es 7, ¿correcto? Pero 7 por 5 tú reemplazas, menos 2, te sale 33. Y 33 no es un número primo. No lo consideras. Sigues con el siguiente valor impar para A. 9. 9 por 5, 45, menos 2, 43. Primo. El siguiente 11. 11 por 5 menos 2, 53, también primo. El siguiente sería el 13, impar. Pero 13 por 5 menos 2 es 63. 63 no es un número, en este caso, primo. Ya, el siguiente, 15 por 5 menos 2, 73. El siguiente sería 17 por 5 menos 2, 83. ¿Está bien? El siguiente sería 19, ¿no? 19 por 5 menos 2, 93. Pero 93 no es un número primo. Una observación aquí, fíjense, con respecto a estos valores, están aumentando de 10 en 10, ¿sí o no? Ya, 13 más 10, 23. El siguiente sería 33, que no es primo.
Le sumas 10, 43, primo. Le sumas 10, 53, es primo. Le sumas 10, ¿no? Cumplen una cierta progresión aritmética acá, ¿no? Pero vas a descartar valores que no sean primos, ¿ya? El siguiente ya sería de 3 cifras, ¿no? Del siguiente de 93 ya es de 3 cifras y terminaría, en este caso, los valores para A. Ahora, pero falta ver cuando K es el siguiente par. 4. ¿Qué haremos? Reemplazamos aquí 4 al cuadrado más 1, 17. A por 17 menos 4, porque K vale 4. Y tenemos este grupo de valores. ¿Está bien? A por 17 menos 4. Recuerda que A es impar. Si A vale 1, obtengo 13. Si A vale 3, 3 por 17 menos 4, te va a salir 47. El siguiente impar sería 5. ¿Ya? 5 por 17, 85 menos 4, 81. Pero 81 no es un número primo. El siguiente impar sería 7. Pero 7 por 17 ya es de 3 cifras. Por lo tanto, estos son los valores cuando K vale 4. El siguiente valor es cuando K vale 6. Hay que reemplazar aquí. 6 al cuadrado más 1, 37. Sería entonces A por 37 menos 6, que K vale 6. Y esto debe ser primo. Primer valor 1 por 37 menos 6, 31. Efectivamente es un número primo. El siguiente valor impar, que es 3, por 37 ya te da de 3 cifras. No lo consideras. El siguiente valor par para acá es 8. Si vale 8, reemplazarías, ¿no? 8 al cuadrado, 64 más 1, 65. Sería A por 65 menos el valor de 6. Si A vale 1, tendría 65, en este caso menos 6. ¿Y eso cuánto es? Oh, perdón. Me lo voy a escribir por acá para no confundirme. Si K vale 8, porque me falta ver ese valor. ¿Ya? Si K vale 8, ¿ah? Que es par. A ver. Reemplazando tenemos A por 8 al cuadrado más 1 es 65, pero menos el valor de K, que vale 8. Así es. Y esto debe resultar, a ver, un número primo, ¿sí? Entonces, si A vale 1, tendremos que 65 menos 8 es igual a 57, ¿no? 57. Pero el 57 no es, no es primo, ¿no? Es múltiplo de 2, ¿no? Es 19 por 3, no es primo. Y el siguiente valor entonces sería cuando A vale 3. Pero si A vale 3, sale un número de 3 cifras. Y se quiere un número de 2 cifras. ¿Sí? Listo. Si K vale 10, que es el siguiente valor, reemplazas, ya te sale de 3 cifras. Por lo tanto, los valores para el primer caso terminarían aquí. ¿Sí? Por esa razón ya no se consideran valores en esta parte. ¿Ya? Solamente hasta acá igual a 6. Sigamos entonces ahora para el caso 2. Lo mismo, ¿no? Te dicen que la suma, en este caso, de los términos extremos también debe ser un número primo. Lo escribes aquí. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo has obtenido este valor? Fíjate acá, en este caso, n es el antecedente, es igual al producto de su respectivo consecuente por el valor de la razón. Aquí está. O sea que esta expresión, n más 1, sería a por k más 1. ¿Ya? Quiere decir que esto que está aquí se ha obtenido multiplicando a por k más 1 por el valor de k. Y eso efectivamente te sale a por k al cuadrado más k. ¿Sí?
Ahora sí, una vez expresado este primer término extremo, más en este caso el último término, que es el otro término extremo, tiene que dar como resultado un número primo de dos cifras, ¿no? Esa es la condición. ¿Está bien? Y luego, ¿qué vamos a indicar como en la parte anterior? Si este k es par, al elevar al cuadrado sigue siendo par. Por cualquier otro número sigue siendo par. Más otro número par, ¿no? En este caso, más este par. Todo esto es par. Pero como sabemos, un número de dos cifras primo ya es impar. Por lo tanto, el valor de A debe ser impar. No puede ser par porque si no serían la suma de valores pares y no cumpliría el caso, ¿no? De que sea primo. Por lo tanto, tenemos otra vez que A es impar. El mismo análisis, hay que dar valores acá, reemplazando, pero primero, antes de eso, una factorización entre AK cuadrado y A. Factorizamos y quedaría de esta manera, ¿sí? A por K al cuadrado más 1 más K igual a XY, un número primo de dos cifras. Primer valor para K igual a 2, reemplazamos, es parecido a esto, solo que con más. Obtenemos A por 5 más 2. Reemplazamos, ¿no? Si A vale 1, no cumple. Si A vale 3, aquí está 17. Si A vale 5, aquí vale 5 por 5 más 2, 27. Pero 27 no es un número primo. El siguiente sería cuando A vale 7 por 5 más 2, 37. Y cuando A vale 9, 9 por 5 más 2, tenemos 47. Cuando vale 11, no cumple. 11 por 5, 55 más 2, 57, no cumple. Cumple con el 13, 13 por 5 más 2, 67. No, y fíjate acá, como en este caso, esto también aumenta de 10 en 10, ¿no? Claro, vas descartando los que no sean primos. 17 sí cumple, 27 no cumple, 37 sí, 47 sí, 57 no, 67 sí. El siguiente sería 77 o no, pero 77 no es primo. El siguiente sería 87, que tampoco es primo, es múltiplo de 3. El siguiente sería 97, que sí cumple, ¿no? Cuando A vale 19. Entonces ahí quedaría porque debemos obtener números de dos cifras primos, ¿no? Y este de acá ya sería el mayor de ellos. Consideras ahora para el siguiente impar, cuando K vale 4. Si K vale 4, reemplazas lo mismo que aquí, ¿no? 4 al cuadrado más 1 por A por 17 más 4. Reemplazas el primer valor que vale 1, pero 1 por 17 más 4 es 21, no cumple. 3 por 17 más 4, ¿eso cuánto te sale? 3 por 17, 51, más 4, 55. ¿No? 55 no cumple, es múltiplo de 5. El siguiente valor es cuando A vale 5. 5 por 17 más 4, tenemos 89. Y si A vale 7, pues ya se pasa, ¿no? Ya sería un número de tres cifras. Entonces, fíjate, cuando K vale 4, se obtiene un solo valor. El siguiente valor es cuando K vale 6. Reemplazamos aquí parecido a esto, pero con el signo más. Sería A por 37 más 6. Primer valor cuando A vale 1, reemplazas 37 más 6, 43. El siguiente impar es 3, pero 3 por 37 ya es de tres cifras. Entonces ahí queda. Ahora para K igual a 8. También se puede obtener valores. Reemplazando, tenemos A por 65 más 8 y debe ser primo, ¿ya? En todo caso, reemplazamos A vale 1 y sería 65 más 8, 73, ¿sí? De esa manera. Si A vale 3, ya te sale un número de tres cifras y no lo consideras. Si K vale 10, bueno, acá sería 101 y ya no habría, ¿no? Ya sería de tres cifras y los valores determinados quedarían hasta ahí nada más. ¿Cuántos valores son?
¿cuántas proporciones se pueden formar? Fíjate acá, con respecto a este valor de A, podemos formar una proporción. ¿Quién sería? A ver, por ejemplo, si K vale 2, entonces tenemos por acá 2, ¿sí? El valor de A es 3, reemplazo por aquí, 3. Este valor de sería 6, que es el antecedente. Fíjate acá, si acá era n más 1, acá es 1. O sea, se diferencian en una unidad. Si acá es 6, acá sería 5, pues, ¿no? 5. Y acá sería 10. ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10. Fíjate que se ha formado una proporción. Los términos medios son consecutivos y la suma de términos extremos es un número primo. ¿Está bien? ¿Qué sucede para este valor? Vamos a formar también otra proporción. ¿Ya? Otra proporción. A ver, en este caso K vale 2. Si K vale 2, A vale 3 también, ¿no? ¿Ya? A vale 3. Y formarías otra proporción. Acá sería 6. Acá sería 6. Pero si este es 6, acá sería una unidad más. Sería 7. Entonces por acá, 2 por 7, 14. Y ya tienes el valor de este antecedente. ¿Sí? Fíjate que se ha formado otra proporción, términos medios consecutivos y la suma de términos extremos también es un número primo, ¿no? 17. Para cada valor de A y de K se forma una proporción. Por lo tanto, habría que contar cuántos valores toma este A. Bueno, vamos a ver acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. La respuesta entonces sería 17, 17 proporciones. Como hay 17 valores para A, entonces existen 17 proporciones que cumplen esa condición de que la suma de sus términos extremos es un primo de dos cifras y los términos medios son consecutivos de esta manera que su constante sea par. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿No hay consultas? Claro, acá un poco radica el que estén dando valores, ¿no? Sí, porque acá es dar valores y encontrar, en este caso, números primos que cumplan la condición, números de dos cifras, ¿no? Que cumplan que sean primos, ¿ya? Pero no es de la forma de tantear, ¿no? Tantear sería, por ejemplo, que yo dé cualquier valor aquí, para acá, y el valor de A también, ¿no? O sea, trabajaría con uno, 2, 3, 4, 5, o sea, con todos los números. Te das cuenta que te vas a demorar más si no has hecho el análisis de que el valor de A debe ser valores impares. Entonces, eso te reduce un poco a considerar menos casos, ¿sí? Menos casos para aquí, por ejemplo. Cuando K vale 2, menos valores para acá en este caso, ¿ya? Eso es lo que ocurre en esta parte, ¿sí? Bien, entonces, si no hay consultas en este ejercicio, ¿no? Vamos a continuar con el tema ya de magnitudes proporcionales. ¿Está bien? A ver, vamos a dejar de compartir. Se observa la pantalla.
Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a continuar entonces. A ver, ¿están pidiendo revisar el problema anterior? Sí, a ver, vamos a regresar, ¿ya? Ahí me están informando que quiere que repita el ejercicio, ¿ya? Tienen que, cuando yo les diga, si quieren, si tienen alguna duda, pueden participar, ¿no? Hablando, comentando por el chat, ¿está bien? A ver, primero vamos a ver. Ujú. Bien, entonces vamos a repetir de nuevo la resolución de este ejercicio, ¿ya? Me piden indicar la cantidad de proporciones que cumplen la condición de que la suma de sus términos extremos es un número primo de dos cifras y sus términos medios son consecutivos, siendo la constante de proporcionalidad par, ¿sí? Cuando me hablan de proporciones, hay que recordar que se refieren a proporciones geométricas, ¿ya? Si no me dicen nada, se refiere a proporciones geométricas. Bien, entonces por acá veamos la resolución. Se van a considerar dos casos, ¿sí? Porque dice aquí en esta parte de que los términos medios son consecutivos. Recuerda que estos de aquí son los términos medios. ¿Qué quiere decir que sean consecutivos? Que si este es n, ¿no? Este término será n más 1 para el primer caso. Para el segundo caso, si este de acá es n, pues este será n más 1. ¿Sí? Se consideran dos casos, donde este consecuente es menor que este antecedente, y el otro caso sería que este consecuente sea mayor que este antecedente. ¿Ya? Por esa razón, por ese motivo se expresa de esta manera. ¿Está bien? Hasta ahí no hay ningún inconveniente, pero de repente habría inconveniente con respecto a él, ¿no? O sea, ¿cómo se ha indicado esto? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde salió esto de acá? O sea, usted lo puso de frente, ¿no? ¿De dónde salió esto? Allá, eso tiene una explicación, que este antecedente de esta primera razón, n más 1, es igual al producto de su respectivo consecuente por el valor de la razón, ¿ya? A por K. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en esta parte, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿qué sucede? Este n, ¿a qué es igual? Fíjate que el 1 pasa a restar, ¿ya? Tenemos entonces que es A por K menos 1. Eso es el valor de n. Entonces, este antecedente es igual al producto de su respectivo consecuente por el valor de la razón. Pero como este consecuente vale A por K menos 1, multiplicas por K, te sale A por K, acá cuadrado, menos 1 por K, menos K. ¿Sí? Una vez tenido esta expresión del antecedente, que es el primer término, voy a considerar también el cuarto término, y esto me representa los términos extremos. Me dicen que la suma de términos extremos es un número primo de dos cifras, ¿ya? Eso es lo que vamos a considerar aquí. A por K al cuadrado menos K más A es un número primo que le estoy dando XY. Ya le estoy dando ese valor porque es de dos cifras, ¿no? Y debe ser primo. Recuerda que los números primos, ¿no? Son números que tienen dos divisores nada más, la unidad y el mismo número. Solamente dos divisores, no puede haber más de dos. Entonces, en primer lugar, lo que les había dicho yo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Como K es par, ¿ya? Como la constante de proporcionalidad es par, acá, eso me está diciendo por aquí. Entonces, toda esta expresión también es par. O sea, todo este es par, ¿ya? Todo este es par, ¿ya? Este es un número par, ¿ya? Este también es par, ¿sí? Entonces, la diferencia de dos números pares, pues no sigue siendo par. Pero recuerda que un número primo
Ya si es de dos cifras, es un número impar. Ya es un número impar. Entonces, par, un número par menos un número par es par. Entonces, ¿qué valores puede tomar este A? No puede ser par, porque si es par, la resta con la suma me da un número par y eso no cumple la condición. Entonces, ¿qué valor tomaría el A? Tomaría el valor de un número impar, ¿no? Y esa condición lo he indicado por acá, ¿no? A es un número impar, ¿no? Que nos va a servir bastante al momento de dar valores, ¿sí? Factorizando a acá cuadrado, en este caso, más el valor de A, ¿qué es lo que vamos a obtener? A por K al cuadrado más 1, ¿no? Factorizando estos dos, y todo ello menos K. Cumple, ¿no? A por K al cuadrado, aquí está, más A por 1, aquí está A, menos K. Listo, lo que vamos a hacer a continuación es dar valores. Vamos a dar valores acá, ¿sí? K valor par, ¿sí? Aquí está, el primer valor par, 2. Reemplazamos 2 al cuadrado más 1 es 5. A por 5 menos 2, porque K vale 2. Entonces tengo esta expresión. A por 5 menos 2 tiene que resultar ser un número primo de dos cifras. Entonces empiezas a dar valores para A, que sean impares. Si A vale 1, no cumple. Te sale un número primo, pero de una cifra. No cumple. Si A vale 3, bueno, reemplazas 3 por 5 menos 2, te da 13. Si A vale 5, 5 por 5 menos 2, 23. Cuando A vale 7, reemplaza, ¿no? 7 por 5, 35. Menos 2, 33. 33 no es primo. ¿Por qué? Porque aparte de la unidad y al mismo número tiene otros divisores, que son el 3 y el 11, ¿no? Porque 3 por 11 es 33. Entonces no cumple con el valor de 7. Pasas al siguiente primo, que es 9, reemplazas 9 por 5 menos 2, 43. El siguiente impar, 11. 11 por 5 menos 2, 53, primo. El siguiente sería el 13, pero 13 por 5 menos 2 es 63. Y 63, pues, como ustedes ven, no es primo, ¿no? Es múltiplo de 3. El siguiente sería 15. Reemplazas 15 por 5 menos 2, 73, ¿no? Y el siguiente es 17, 17 por 5 menos 2, 83, que también es primo. El siguiente valor sería 93, porque fíjate acá, ¿no? Para indicar el siguiente valor, esto aumenta de 10 en 10, ¿no? El siguiente sería 93, que sería cuando A vale 19, ¿no? 19 por 5, 95 menos 2, 93. Pero 93 tampoco es primo. Y si reemplazas el siguiente impar, que es 21, ya se pasa de dos cifras. 21 por 5 es 105, ¿no? Ya no es de dos cifras. Bien, termina los valores cuando K vale 2. Estos son los respectivos valores para A. Pero puede suceder, como K es par, sea 4. Entonces reemplazas aquí 4 al cuadrado más 1, 17. A por 17 menos 4. Reemplazas. ¿Qué valores se obtienen? Si A vale 1, reemplazas, te sale 13. Si A vale 3, 3 por 17, 51, menos 4, 47. Listo. Si A vale 5, bueno, 5 por 17, 85, menos 4, 81. Y 81 no es un número primo. ¿Listo? Eh, y ahí quedaría, pues, ¿no? El siguiente sería 7, pero ya es un número de tres cifras. Continuamos con el valor de K igual a 6. Reemplazas aquí. 6 al cuadrado más 1 es 37, ¿no? Por A, menos 6. A por 37 menos 6 igual a número de dos cifras.
Si A vale 1, reemplazas 37 menos 6, 31. Si A vale 3, que es el siguiente valor, reemplazas, bueno, ya te da de 3 cifras y ahí quedaría. Pero todavía, como les había indicado, cuando K vale 8, me faltaba ver eso, porque también es un número par. Reemplazas cuando K vale 8, cuando K vale 8, ¿qué es lo que se obtiene aquí? A ver, si K vale 8, bueno, tendrías que reemplazar en esta parte, ¿ya? ¿Qué es lo que se obtiene? Reemplazas 8 al cuadrado más 1, 8 al cuadrado 64 más 1, 65. O sea que te quedaría A por 65 menos el valor de K, que vale 8. Y eso me tiene que resultar un número de 2 cifras, que es primo. Ya está. El primer valor, cuando A vale 1, bueno, reemplazas. ¿Y qué es lo que tienes? 65 menos 8, eso sería igual a 57. Pero 57 no es primo, es 19 por 3, ¿no? No es primo. El siguiente valor para A sería 3, pero 3 por 65 ya es de 3 cifras y solamente se requiere de 2. Y si K vale 10, que es el siguiente valor para K, 10 al cuadrado más 1 ya es de 3 cifras, ¿no? Y ahí termina nuestro análisis con respecto a los valores, en este caso, del primer caso, ¿ya? Del caso 1, cuando K es par y los valores de A son impares. Veamos ahora en el caso de el segundo, lo mismo, ¿no? Este valor de N es A por K, ¿sí? O sea, este de acá sabemos que el antecedente es igual al producto del consecuente por su valor de la razón. O sea, este de acá es A por K más 1. Luego, ¿cómo obtenemos este antecedente? ¿Por qué apareció así? Esto se ha obtenido multiplicando su respectivo consecuente por el valor de la razón que es K. A por K, A por K al cuadrado, más 1 por K es K. Y luego tenemos este antecedente. Fíjate ahora, vayamos aquí, la suma de estos términos extremos está acá, es un número primo de 2 cifras. Hay que obtener valores. El mismo análisis se hace como en el caso anterior, como en el caso 1, en esta parte. Esto de acá es par, ¿sí o no? Esto es par. Esto también es par. Para que esto sea impar, pues esto necesariamente debe ser impar. Por eso es la observación que se indica, ¿no? El A es impar. Luego, factorizamos estos dos. Me quedaría A por K al cuadrado más 1 más K es igual a XY, un número primo de 2 cifras. Empecemos entonces a dar valores cuando K vale 2. Si K vale 2, ¿qué valores se obtienen? Reemplazo, ¿no? 2 al cuadrado más 1, 5. Aquí está. Sería A por 5 más 2, ya que K vale 2. ¿Ya? Reemplazo. Si A vale 1, pues 1 por 5 más 2 no obtenemos un número primo. El siguiente impar, 3. 3 por 5 más 2, 17. Siguiente impar es 5. 5 por 5 más 2, 27. Pero igual, 27 no es primo. El siguiente impar, 7. 7 por 5 más 2, 37. Siguiente impar, 9. 9 por 5 más 2, 47. Y si es primo, si A vale 11, reemplazas 11 por 5 más 2 es 57, que no es primo, ¿no? Es múltiplo de 3. Por lo tanto, no consideras cuando A vale 11. El siguiente es cuando A es 13. 13 por 5 más 2 te da 67. El siguiente sería 15. 15 por 5, 75 más 2, 77. Y 77, pues, no es primo.
descartas ese valor para A. El siguiente sería 17. Si A vale 17, por 5, 85 más 2, 87. Pero 87 pues tampoco es un número primo, ¿no? Es múltiplo de 3. Finalmente con el 19, 19 por 5 más 2 te sale 97. Y hasta ahí, ¿no? Porque ya tenemos el mayor número de dos cifras, ¿no? Para este caso. El siguiente valor, cuando A vale 21, impar, te va a salir un número que es de tres cifras. Y eso no se está buscando. Siguiente valor par, cuando K vale 4, lo mismo, ¿no? Reemplazas, como en este caso, A por 17 más 4, te da este valor, ya está. Si A vale 1, no cumple, te sale 21. Si A vale 3, 51, más 4, 55, tampoco es primo. El siguiente es cuando A vale 5, 5 por 17 más 4, sale 89, ¿no? Y ahí quedaría. Ya no hay más valores porque el siguiente sería un número de tres cifras, ¿no? Si A vale 7, 7 por 17 ya es de tres cifras. Siguiente par, cuando K vale 6, reemplazas, sería 6 al cuadrado más 1, o sea, 37. A por 37 más 6 me da como resultado un número de dos cifras. ¿Qué valores tomaría A para que esto sea primo? Primer valor 1, te sale 43. 1 por 37 más 6, 43. El siguiente impar es 3, pero 3 por 37, bueno, no cumple tampoco, ¿no? Es de tres cifras y ahí queda. Pero mira, fíjate acá, si K vale 8, ¿qué valor se obtiene? 8 al cuadrado más 1, 65, ¿no? Entonces sería A por 65 más 8. Sería, si A vale 1, 73. Ya 73. Y también es primo. Y si A vale 3, bueno, ya se pasa de dos cifras. Y si K vale 10, acá 10 al cuadrado más 1, ya se obtiene un número de dos cifras y quedaría descartado. ¿Sí? De esa manera. Luego, vamos a considerar ahora cuántos números participan o qué valores hay aquí, ¿no? ¿Cuántos valores? Les había indicado que cuando K vale 8 aquí no se obtenían valores porque saldría un número que no era primo. Entonces, para cada valor de A y de K obtenemos una proporción, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Si K vale 2, entonces reemplazo por acá K vale 2. Estoy reemplazando aquí, ¿ya? En esta parte, ¿ya? Formando esta proporción. Si K vale 2, el A vale 3, entonces por acá pongo 3. Esto de acá vale 6, ¿sí o no? Porque es consecuente por el valor de la razón. Como estos se diferencian en una unidad y este consecuente es menor que él, si esto es 6, por lo tanto esto es 5, pues, porque es una unidad menos. Puedo determinar su valor. 2 por 5, 10. Fíjate que cuando A vale 3 y K vale 2, puedo formar una proporción. ¿Está bien? Cumple las condiciones. Los términos medios son, en este caso, consecutivos y la suma de los extremos es un número primo de dos cifras. Lo mismo ocurre aquí. Formemos esa proporción. A ver cómo sería la proporción. El valor de K sería 2 también. El valor de A vale 3. Esto vale 6. Pero fíjate acá, si acá es n más 1. O sea, el consecuente es mayor en una unidad. Y listo, esto vale 7. 6 más 1, 7. Y por acá, 2 por 7, 14. ¿Cumple la condición? Claro que sí. Los términos medios son consecutivos y los términos extremos suman un número primo de dos cifras, ¿no? 14 más 3, 17, primo. Fíjate entonces, para cada valor de A existe una proporción. Entonces, si me están pidiendo cuántas proporciones cumplen la condición, lo único que tengo que hacer es contar cuántos valores se ha encontrado para A. Nada más.
Entonces hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Como hay 17 valores para A, eso quiere decir que vamos a considerar 17 proporciones en este caso, ¿ya? Que cumplen esa condición. Este ejercicio ya es un poco, de repente, operativo. No es operativo, ¿no? Pero es como que tanteas valores, ¿no? Para encontrar, porque me están pidiendo eso, ¿no? Encontrar números, en este caso, de tal forma que se formen proporciones que cumplan esa condición. Pero una cosa es tantear y otra cosa es analizar, ¿no? En este caso no estamos tanteando. Tantear sería tomar cualquier valor de aquí, o sea, yo tomaría acá 2, ¿no? Y el valor de A, si no conozco que es impar, pues tomo cualquier valor. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Todos los valores. Y me demoro más que estar considerando los valores impares aquí, ¿sí? Eso es tantear, ¿no? Tantear sin considerar cualquier valor, ¿no? Tanteo y pongo cualquier número. Pero si tú analizas, en este caso, por ejemplo, que se ha determinado que este es impar, tu campo de valores a analizar ya se reduce, ¿no? Se reduce. Das valores, sí, pero ya de una manera adecuada, ¿no? Ya sabes qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguna consulta para continuar? Gracias por haberlo repetido, profesor. Ya, muchas Está gracias. bien. Ya, bien, ahora sí, Sí, profe, sí. ya, vamos a dejar de compartir y ahora vamos a continuar con el tema de magnitudes proporcionales, ¿ya? Si se observa, ¿correcto? Sí, profe, sí se ve. Ya, muchas Sí, gracias, muchas observa gracias. normal. Puedes seguir adelante. Ya, gracias. A ver, ahora veamos el tema de magnitudes proporcionales, pero antes de eso, vamos a considerar una pequeña introducción de la vida real, ¿no? En lo que ha ocurrido hace algunos años, bueno, muchos años, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a cómo calcularía, dice, la altura de una pirámide de Egipto. O sea, antiguamente no habían las medidas, una regla, ¿no? Que me permitía considerar cuánto mide, ¿no? La altura de la pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decían en este caso los egipcios? En este caso, se habla, en la historia nos dice que un sabio griego fue a visitar a Egipto y justamente los egipcios le preguntaron, ¿cómo determinaría usted, ¿no? A este sabio Tales de Mileto, ¿no? ¿Cómo determinaría usted la altura de la pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Tales? Bueno, una versión dice que él agarró su bastón, tenía un bastón, colocó el bastón en forma perpendicular, ¿no? Fijó su bastón en la tierra, en el suelo, y con la ayuda de los rayos solares determinó la sombra que proyectaba el bastón, ¿sí? Y él podía medir esta sombra, ¿sí? Y es más fácil medir esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué hizo luego? Lo que hizo es considerar también en ese mismo instante, ¿correcto? La distancia de la sombra de la pirámide, ¿ya? La sombra de la pirámide. Conociendo la sombra de la pirámide, que es esta distancia, a partir de aquí hasta el centro de la pirámide, el centro de la base cuadrada, ¿correcto? Se puede determinar la altura que estamos llamando X. ¿Sí? Se cumple una relación de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se cumple? En primer lugar, la magnitud que participa aquí es la llamada longitud. Hablamos de la longitud en este caso, ¿no? Sí, que tiene ciertas unidades, ¿no? Metros, kilómetros, ¿no? Diferentes unidades. Ya, la relación que estableció Tales es esta, pues, ¿no? La altura
es a la sombra de la pirámide, la longitud de la sombra de la pirámide, como la altura del bastón es a la longitud de la sombra del bastón, ¿no? Hay una relación de proporcionalidad, ¿sí? Eso es lo que establece Tales ahí, ¿no? En esa historia. Y ustedes también conocen en el curso de geometría, ¿no? Hablan del teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales es relación de entre segmentos, una relación de proporcionalidad, ¿sí? Se utiliza bastante en geometría, ¿correcto? Aquí entonces se establece esta relación, ¿no? Como conozco esto, ya puedo medir esta altura, puedo medir la sombra, también se puede medir, ¿no? Entonces ya puedes encontrar el valor de la altura de la pirámide, ¿no? Considerando esto. Otra forma, o también hay otra versión, en que dice que Tales lo que hizo fue eh, echar o tirar al suelo su bastón, ¿no? Y hacer una marca de la longitud del bastón. Hace una marca en el suelo, ¿correcto? Y luego fija su bastón de forma perpendicular y él espera en un cierto instante de que los rayos solares en la sombra del bastón coincida con la marca que hizo aquí en el suelo. Entonces, si coincide, te das cuenta que estos lados son iguales. Formarías un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Sí? Un triángulo isósceles de 45 grados, ¿no? ¿Sí? En este caso, ¿no? O sea, fijó un momento, claro, tendría que esperar, ¿no? Tendría que esperar un momento fijo, de tal manera que la altura del bastón, ¿no? En este caso la sombra de este bastón, de esta alturita, coincida con la marca que se realizó, que era la longitud del bastón, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando ocurre ello, dice Tales, le dice a un egipcio que mida, ahora sí, la distancia desde el centro de la pirámide, esta longitud, hasta esta distancia. Y esa distancia ya sería la altura de la pirámide. En ese instante, ¿no? En ese instante que se ha formado 45 grados, ahí ocurre que solo mido esto y listo. Determino, en este caso, la altura de la pirámide, ¿no? Rápidamente, sin necesidad de estar haciendo esto. Esta relación, bueno, se cumpliría cuando, para cualquier hora, ¿no? ¿No? Porque acá, si son iguales, tendría que esperar el momento fijo para determinar esa altura. ¿Está bien? Bueno, son diferentes versiones, ¿no? También hay otras versiones con respecto a esa, a calcular la altura, ¿no? De la pirámide. Sí, podemos continuar entonces. ¿Alguna consulta? Ya, entonces vamos a continuar. La magnitud que se considera es la longitud. ¿Está bien? Acá vamos a considerar otra ley de las proporciones múltiples de Dalton, ¿ya? Que es en la parte de química. Se cumple esto, ¿no? Una ecuación química, se tiene en todo caso el hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Más dos moléculas de oxígeno, ¿no? El O2, te da como resultado dos moléculas de agua, ¿no? Entonces ahí cumplen una cierta relación. La magnitud a considerar se le llama masa, ¿ya? También esta es la parte de química, ¿no? Se cumple una relación de proporcionalidad acá. La masa de este hidrógeno es como 2 por 2, es igual a la masa del oxígeno como 1 por 32, igual a la masa del agua como 2 por 18. ¿No? Esto de acá me representan los pesos, en este caso, los pesos atómicos, ¿no? El peso atómico del hidrógeno es 1, como son 2, sería 2. El peso atómico del oxígeno es 16, ¿no? Como son 2, sería 32. Y acá su peso atómico sería, eh, acá sería 2, 1, 2 por 1, 2, y acá es 16. 2 más 16 es 18, ¿sí? Entonces cumple esa relación de proporcionalidad para las masas, ¿ya? Cumple esa relación en la parte de química, ¿no? Y finalmente se llega a esta conclusión, ¿ya? La relación de masas es a estos valores, ¿no? Y se cumple una igualdad.
Básicamente, en magnitudes proporcionales, lo que se va a hacer es formar un conjunto de razones iguales, ¿sí? Conjunto de razones iguales, y luego aplicar las propiedades de conjunto de razones iguales. ¿Se acuerdan las propiedades, no? Una propiedad importante que se va a utilizar bastante en magnitudes es la suma de antecedentes es a la suma de consecuentes como el valor de la razón en este caso, ¿ya? Sí, eso es lo que ocurre en esta parte. A ver, continuamos. Otra aplicación, en este caso de la ley de Coulomb, ¿no? En física también, ¿no? ¿Qué ocurre en física, por ejemplo? ¿Qué magnitudes participan? Es la fuerza, ¿no? La fuerza para dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Hay una fuerza de repulsión, ¿no? Una fuerza electrostática. Si son cargas que tienen signos diferentes, una fuerza de atracción, pero fíjense que acá están a una cierta distancia. ¿De qué relación se cumple acá para estas magnitudes? La fuerza, la carga eléctrica y la distancia. Vamos a ver que no solamente se relacionan magnitudes o dos magnitudes, ¿no? Puede haber una cierta relación entre ellas. ¿Qué magnitudes se consideran? En primer lugar, la fuerza, fuerza electrostática, ¿sí? Este de acá me representa Q sub 1, Q sub 2, cargas eléctricas. El valor de R, distancias entre cargas, la distancia de separación. Bueno, ustedes conocen la ley de Coulomb, ¿no? Sería la fuerza electrostática para dos cargas es igual al valor de la constante, que es la constante de Coulomb, ¿no? La constante de Coulomb por el valor del producto de las cargas sobre la distancia de separación al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula para determinar la fuerza de atracción, ¿no? En este caso, y de repulsión en este otro. Despejando el valor de K, porque es una constante, el R cuadrado pasa a multiplicar al F, y este producto que está arriba pasa a dividir. Y tenemos esto, ¿ya? Tenemos esto. Fuerza por la distancia al cuadrado sobre el producto de las cargas es una constante, ¿ya? De esa manera, un valor conocido, ¿sí? Y fíjense aquí, participan ya más magnitudes, ¿correcto? ¿Qué relación se puede obtener con ellas? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si analizo de esta manera, ¿no? ¿Qué sucede si la distancia disminuye, ¿no? ¿Qué ocurre con la fuerza? O sea, cuando se están más cerca las cargas, si las cargas están acercándose, ¿qué ocurre con la fuerza, no? La fuerza aumenta. Si la distancia disminuye, la fuerza va a aumentar. Entonces, fíjate que acá hay una relación inversa, ¿no? Esta aumenta, esta disminuye. Relación inversa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la fuerza y la carga? A mayor carga eléctrica, la fuerza será mayor. A mayor fuerza, mayor carga. Entonces hay una relación directa. ¿Ya? Fíjense entonces que para magnitudes proporcionales, para dos, establecemos o encontramos dos tipos de relaciones. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sí, donde este K es una constante. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte de la ley de Coulomb? Bueno, esto lo van a ver en el curso de física, ¿no? La parte de electrostática. Ahí se va a ver con mayor amplitud qué es lo que ocurre. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. A ver. Definiendo qué es una magnitud, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la pirámide, hablamos de la magnitud longitud, ¿no? Cuando hablamos de la ley de Dalton, hablamos de la magnitud masa, ¿no? En el caso anterior, lo que se indicó es con respecto a la fuerza, ¿no? A la fuerza, a la ley de Coulomb, fuerza electrostática, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser una magnitud?
Eso lo vamos a definir aquí. Magnitud es todo aquello que puede experimentar una variación, la cual se puede cuantificar. Hay otra definición de magnitud para el curso de física. Nosotros vamos a trabajar con los valores, ¿no? Aquello que puede experimentar una variación. Una variación puede ser aumento o disminución. Dice que la cual se puede cuantificar. A ver, veamos. Ejemplo. Tenemos esta tabla considerando en la parte superior las magnitudes y en la parte inferior sus respectivas cantidades. ¿Ya? A ver, entonces, eh, ¿cómo sería en todo caso? ¿Ya? Magnitud, velocidad. Una cantidad, por ejemplo, 60 kilómetros por hora. Bueno, cuando me hablan de estas unidades, kilómetros por hora, entonces automáticamente ustedes, bueno, me hablan de kilómetros por hora, me están hablando de velocidad, ¿no? Se refiere a velocidad. Por ejemplo, en tu carro vas con 120 kilómetros por hora, ¿no? Aumentas la velocidad o puede disminuir también, ¿no? Ir a 30 kilómetros por hora, ¿no? De esa manera, o sea, aumenta o disminuye en su valor, magnitud, velocidad. Lo puedes cuantificar, ¿no? Con unidades. Acá, la fuerza. La fuerza, su cantidad, por ejemplo, 80 newtons, ¿no? Se puede medir 80 newtons y estás cuantificando su valor en estas unidades, ¿no? Y aumenta, claro, puede aumentar o puede disminuir. Hablamos de obra también, ¿no? Magnitud obra. Por ejemplo, el área de un terreno a cultivar, por ejemplo, de 48 metros cuadrados, ¿no? Lo expresamos en estas unidades, ¿no? El área, ¿no? Como una obra. O de repente una pared que tenga estas dimensiones, ¿no? Su área que sea de 48 metros cuadrados. Entonces, ya me están hablando entonces de una obra, ¿no? Está expresado en estas unidades. ¿Sí? Bien, con respecto al número de obreros, en este caso, bueno, ya no tendría unidades, ¿no? Hablamos de 12, ¿no? La cantidad, ¿ya? Hablamos de 12 obreros, estamos cuantificando nada más, ¿no? Sin unidades. Acá sí estamos midiendo, ¿no? Podemos decir que este de acá, velocidad, fuerza, masa, son magnitudes que se pueden medir, ¿no? Con unidades medibles. Y en el caso de la cantidad de obreros, podemos cuantificar sus valores, ¿ya? La temperatura también una magnitud medible, ¿no? Porque tiene unidades, 38 grados Fahrenheit, ¿no? De esa manera. ¿Está bien? A ver, entonces, claro, vamos a considerar también otro tipo de magnitudes, los cuales no se pueden cuantificar, ¿no? Solamente se pueden comparar, ¿ya? O sea, se pueden comparar sus valores. Por ejemplo, hablamos de la eficiencia, ¿no? La eficiencia de un obrero, ¿no? La eficiencia de una persona, ¿no? Decimos, o sea, yo no puedo decir que la eficiencia de Juan, por ejemplo, sea 7, pero 7 ¿qué? No tiene unidades, ¿no? O sea, no puedo establecer unidades con respecto a la eficiencia, pero sí se puede establecer una comparación. Puedo decir, por ejemplo, que la eficiencia de Juan es el triple de la eficiencia de Alberto, por ejemplo. Entonces ahí establezco una relación. La eficiencia de Juan sería como 3 y la eficiencia de Alberto como 1, ¿no? Entonces ya podemos establecer una comparación, magnitudes comparables, ¿ya? Vamos a referirnos entonces también a la dificultad de la obra de repente, ¿no? También una obra tiene una dificultad que es el triple de la dificultad de otra. Entonces, ahí también estableces otra relación, ¿ya? Bien, continuamos. Como hemos visto, magnitudes en la parte de la ley de Coulomb, ¿no? ¿Se acuerdan que les había indicado que la fuerza y la distancia de separación de las cargas había una relación directa, ¿no? Perdón, a menor distancia de separación, la fuerza era mayor, ¿no? Una relación inversa. Y cuando la carga era mayor, la fuerza aumentaba también, ¿no? Entonces, una relación directa. Justamente para dos magnitudes que guardan una relación de proporcionalidad, estas pueden ser directamente proporcionales dP e inversamente proporcionales IP.
¿Está bien? Eso es lo que ocurre en esta parte. Correcto. Solamente establecemos dos relaciones. Una relación directamente proporcional, dP, e inversamente proporcional, IP. Bien, perdón, vamos a continuar. ¿Sí? ¿No hay preguntas con respecto a esto? ¿Alguna duda? Ya, entonces, sigamos. Sigamos. A ver. Definición. En primer lugar, para magnitudes directamente proporcionales. Se dice o decimos que dos magnitudes, perdón, son directamente proporcionales si al aumentar, disminuir el valor de una de ellas en una cierta razón, la otra también aumenta o disminuye en la misma razón. ¿Ya? Esa es la definición para magnitudes dP. Si al aumentar el valor de una de ellas en una cierta razón, la otra magnitud, su valor también aumenta en la misma razón. Pero si disminuye el valor de una de ellas en cierta razón, el valor de la otra magnitud también debe disminuir en la misma razón. ¿Ya? Esa característica tienen magnitudes de P. Ejemplo, un tren que se mueve de manera uniforme registra los siguientes datos. Lo voy a indicar en esta tabla. Vamos a considerar dos magnitudes, distancia en kilómetros y el tiempo en minutos. Voy a suponer, ¿no?, que este tren recorre una distancia de 20 kilómetros en 30 minutos, ¿no? Vamos a suponer ese caso. ¿Qué sucede si duplica el tiempo? En 60 minutos, ¿cuántos kilómetros recorre? Pues recorre 40. Si duplicas acá 120, ¿qué ocurre? También duplicas esto, pues, ¿no? A mayor tiempo, mayor distancia, mayor tiempo empleado, mayor distancia recorrida, ¿sí o no? ¿Ya? Y así vas avanzando y considerando valores. Si es 240 minutos, lo cubre una distancia de 160 kilómetros y así. 480 minutos cubre una distancia de 320 y puedes obtener más valores. ¿Está bien? Bien, entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Podemos indicar una pequeña observación aquí, porque también van a haber algunos problemas respecto a tablitas, ¿no? Con valores y determinar ciertos valores. Fíjate lo que ocurre en esta parte. Si acá al valor de 20 de esta magnitud A, que es la distancia, le multiplico por 2, ¿ya? Le multiplico por 2, ¿qué debe ocurrir con su respectivo valor de la otra magnitud? Pues también le debes multiplicar por 2 en este sentido, de izquierda a derecha. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Qué sucede, por ejemplo, si voy de esta, en este caso, de este valor 320 hasta 80? ¿Qué operación debo realizar para encontrar este valor de 80? Pues puedes efectuar una división. 320 ¿entre qué número es 80? Entre 4. ¿Qué ocurre con su respectivo valor de la otra magnitud? Pues también lo tienes que dividir entre 4. 480 entre 4 es 120, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Si al valor de una de ellas le duplicas, le multiplicas por 2, qué debes hacer a su respectivo valor de la otra magnitud? También multiplicarle por 2. Si al valor de una de ellas le divides entre 4, ¿qué debes hacer al valor a su respectivo valor de la otra magnitud? También le debes dividir entre 4, entre la misma cantidad. Esa característica tienen magnitudes, los valores de magnitudes de P, directamente proporcionales. Otra forma para considerar que magnitudes de P, fíjate que de izquierda a derecha, los valores de la magnitud A aumentan y
con respecto a los valores del tiempo también aumentan de izquierda a derecha. Ya, eso también es una observación importante, ¿no? Para considerar o indicar que hay una cierta relación directa. Aumentan, directa. De derecha a izquierda disminuyen, ¿no? Acá disminuye, también esa observación se puede notar, ¿sí? Acá lo que se va a considerar es lo siguiente. Se va a determinar el cociente de sus valores, la división de sus valores. Es decir, se va a determinar 20 sobre 30 igual a 40 sobre 60 igual a 80 sobre 120 y así. Todos estos cocientes son iguales. ¿Iguales a cuánto? Ustedes observan, pueden simplificar y van a obtener una constante, un valor de la razón que es 2/3. Recuerda, como les había indicado, acá, ¿qué es lo que se ha formado? Pues un conjunto de razones geométricas equivalentes. Y como ya hemos visto, se cumplen ciertas propiedades. Aquí también se van a aplicar esas propiedades. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Se demuestra entonces que el cociente es constante, la división es constante. Podemos decir entonces lo siguiente, que A es directamente proporcional a la magnitud B si solo si A sobre B es igual al valor de K, donde K es una constante. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? A esa conclusión llegamos. Magnitudes directamente proporcionales si solo si la división de sus valores es una constante. División, cociente, ¿no? El cociente, ¿no? De esa manera. Automáticamente tú me dices directamente proporcional, entonces tu imaginación sería, directamente se refiere a una división. Divido sus respectivos valores. ¿Ya? De esa manera te puedes dar cuenta. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Alguna pregunta? No, profesor, está claro. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. A ver. Vamos a considerar una gráfica con estos valores. ¿Ya? Con estos valores, 20, 30, 40, 60. Graficando qué es lo que se tiene. Vamos a establecer un eje de coordenadas, ¿ya? Eje de las abscisas, eje horizontal. Voy a escribir los valores del tiempo en minutos y la distancia en kilómetros, eje vertical, eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces vas a indicar los valores, pues, ¿no? Sabíamos que se tenía un cociente, ¿no? Se tenía que para 20 kilómetros, ¿no? Lo recorría en 30 minutos, ¿correcto? 40 kilómetros lo recorría en 60 minutos, ¿no? Y así había una serie de valores, ¿correcto? Una serie de valores, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se hace es graficar esos puntos, ¿no? El 20, 40 lo voy a escribir por acá, bueno, se escriben por acá, lo que están en la parte de consecuentes en este eje de las abscisas. Lo que se va a hacer es formar una recta, ¿no? Pero en primer lugar se forman puntos. Si vale 20 kilómetros, bueno, puedes ubicar más o menos, estará por acá, pues, ¿no? Por acá indicamos, ya supongamos que este sea 20. Este sea 20. Proyectamos acá su respectivo valor en el eje de las abscisas. Esto que sea 30, pues, ¿no? ¿Ya? Porque eso me está indicando la relación. ¿Sí? 20 kilómetros lo recorre en 30 minutos. Entonces, fíjense que acá se forma un puntito. ¿Está bien? Un puntito. Si fuera 40, 60, bueno, estaría, bueno, más o menos por acá, porque la gráfica no me está ayudando, ¿no? Aproximadamente. O sea, cada pareja de valores de A y de B, de la distancia y el tiempo, ¿qué es lo que van a determinar? Van a determinar puntos, ¿sí? Van a determinar puntos. Solamente eso. Inclusive aquí, ¿no? Si acá le doy un valor X, ¿no?
tiene su correspondiente valor f de x, ¿no? Si acá es x, f de x, que eso lo vamos a indicar luego qué relación existe entre estos valores. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la observación acá? Que la gráfica para dos magnitudes directamente proporcionales dice que es un conjunto de puntos los cuales están contenidos en una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Ya? Entonces, fíjate acá, el resultado me indica un conjunto de puntos nada más. ¿Ya? Eso sería la respuesta correcta. La gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales es un conjunto de puntos, ¿sí?, que forman o están contenidos en una recta que pasa por el origen de coordenadas. No me vayas a decir que la gráfica para dos magnitudes de P es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Eso no es cierto, ¿ya? Lo correcto es un conjunto de puntos que están contenidos en esa recta, que pasa por el origen. Porque si tú dices la recta solamente, estarías considerando el punto 0,0, ¿no? Pero 0 entre 0, por definición, es indeterminado, ¿no? Entonces no cumple eso. Ya, por esa razón se indica solamente que la gráfica representa o resulta ser un conjunto de puntos contenidos en una recta que pasa por el origen. Bien. Se observa que hay una relación de P entre la distancia y el tiempo. ¿Ya? A mayor distancia recorrida, mayor tiempo empleado. Listo. Eso es lo que se indica en esta parte. Una nota, a ver, con respecto a ello. Sabemos por acá que 20 sobre 30, 20 sobre 30, ¿ya?, es igual, en este caso, a 2 tercios, ¿sí?, que es su valor. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte? Este 30 puede pasar a multiplicar, ¿no? 20 es igual a 2 tercios por 30. ¿Ya? 2 tercios por 30. 2 tercios por 30. ¿Sí? ¿Qué me representa si yo le doy el valor de f de x y un x? Es como que tengo que f de x a que es igual. Porque recuerda que este 20 está en este eje de la distancia, cuyo valor es f de x. ¿Sí? El 2 tercios me representa al valor de la constante, ¿no?, el valor de la razón en común. El 30 es el consecuente que me representa los valores del tiempo, que en este caso es x. ¿Ya? Y eso es lo que se establece acá como nota, que la f de x es igual al valor de k por x, ¿no? Se puede expresar de esta manera, donde este k es un valor constante. ¿Sí? De esa manera. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Claro, y acá se considera a este f de x, o se le llama al f, una función de proporcionalidad directa, ¿ya? Porque está dependiendo de x, de una variable x. F de x, función de proporcionalidad directa, ¿no? Tiene este valor, k por x. ¿Ya? De esa manera. Eso parte de la gráfica o de la misma definición, ¿no? Tendrías la definición que f de x, como es, en este caso, corresponde a esta magnitud, entre x, eso te da igual a una constante. La división de sus valores constante, ¿correcto? Y estas son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, este f de x se puede expresar como el producto de k por x, ¿no? Y eso está aquí, donde k es una constante. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas,
Podemos continuar. Veamos una aplicación. Profesor, Dime. disculpe respecto a lo anterior sobre los puntos colineales que forman una recta. ¿No se podría considerar que aquellos puntos pueden formar un rayo porque tienen como un origen y se extiende ilimitadamente el conjunto de puntos colineales? ¿Ilimitadamente? Claro, bueno, vemos que parte del origen de coordenadas, ¿verdad? Y la Sí. recta se extiende ilimitadamente. Bueno, decimos que forma una recta el conjunto de puntos, pero ¿no podría considerar que se formaría un rayo? No, solamente son puntos. Son puntos nada más. No se puede considerar como un rayo. ¿Ya? Solamente indícalo como puntos nada más, no como un rayo. No tiene un origen, ¿no? O sea, porque acá puede haber otros valores, ¿no? Pero no parte de aquí, ¿ah? O sea, son puntos que forman parte de una recta. No es una recta en sí, ¿ya? No es una recta. O sea, lo debes entender como un conjunto de puntos que están sobre una recta. Nada más. No podemos decir que está contenido en un rayo. No. Puedes indicar como una recta, ¿ya? Como una recta. Porque un rayo tiene un punto inicial y un punto final, ¿no? O sea, un punto ilimitado, ¿no? ¿Sí? Indícalo solamente como recta nada más. Porque si dices ilimitado, bueno, pues esto de distancia, bueno, trabajando con cantidades pequeñas, ¿no? No vas a trabajar con, no sé, 1 millón o 2 millones, ¿no? Porque existen también distancias enormes, ¿no? Solamente se trabaja con pequeñas distancias, nada más. ¿Ya? Y es suficiente con decir un conjunto de puntos que forman parte de una recta. Y ya está, nada más. Profesor, ¿y se le puede tomar valores negativos? ¿Y por qué siempre pasaría por el origen de coordenadas? ¿Por qué siempre pasaría? Claro, porque en la observación, la definición dice que pasa por el origen de coordenadas, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿Por qué? siempre, esa recta siempre va a pasar por el origen, ¿Por qué? por esta relación de acá, por esta relación. Si tú lo ves acá, reemplazas 0 y 0, te va a quedar, o sea, si vale 0, esto vale 0. Debe pasar por el punto 0, 0. Pero si lo ves de esta manera, ya no estaría la definición, ¿no? Pero acá sí cumple, ¿ya? Siempre debe pasar por acá. Esa recta pasa por ahí. Pero por esa razón te digo que solamente vas a considerar los puntos nada más, ¿ya? Puntos. Puntos nomás Ay, se consideran, ¿ya? siempre va a estar en el primer cuadrante, profesor. Sí, en este caso sí, trabajamos con cantidades positivas, ¿no? Porque vamos a hablar de distancias, ¿no? De pesos, ¿no? Va a O depender sea, del problema, pero básicamente se trabaja con cantidades positivas. o sea que no se le puede tomar valores negativos. No, en este caso no tomamos valores negativos, Ok. ¿ya? Está bien, En este profesor. caso sí, ¿ya? Gracias. Muy bien, gracias por tu participación. Vamos a continuar con una aplicación. A ver, listo, vamos a considerar esta aplicación. Dice, el peso que pierde un metal durante el proceso de fundición es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura que se emplea en la fundición. Al fundir un metal de cierto peso a una temperatura de 168 grados centígrados, se obtiene 1937 gramos. Pero si la temperatura fuese de 352 grados centígrados, se perderían 75 gramos. ¿A qué temperatura en grados centígrados se debe fundir el mismo metal para obtener al final 1922 gramos? A ver, veamos la solución para esta aplicación. Vamos a considerar el peso inicial, que le voy a llamar W, y el P mayúscula, un peso perdido. ¿Está bien? En kilogramos. La temperatura lo vamos a considerar en grados Kelvin, ¿ya? Porque no se considera grados centígrados, ¿sí? Se trabaja con cantidades, o en este caso, temperaturas absolutas, ¿no? Valores absolutos, no relativos. Sí, se considera eso en el caso de operaciones básicas, cuando vamos a operar valores de temperatura,
Se trabaja con valores absolutos, que en este caso me representa en grados Kelvin. ¿Está bien? ¿Cómo convertimos de grados centígrados a grados Kelvin? ¿No? Hay un factor de conversión que sería simplemente sumar 273 unidades a estos valores y de esta manera lo vamos a expresar en grados Kelvin. ¿Ya? A ver, el dato es que el proceso, el peso que pierde, peso perdido, aquí está, es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. Y se establece, como el peso es directamente proporcional, una división, el cociente, la división de sus valores es constante. ¿Está bien? ¿Qué tenemos luego? Colocamos los valores o la información en una tablita. Está en la tabla. Fíjate acá, peso perdido, temperatura, en grados Kelvin. Si la temperatura es de 168, ¿cuánto será aquí? 168 grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer para expresarlos en grados Kelvin? Tengo que sumar 273. Ya tengo que sumar 273. ¿Cuánto vale el peso perdido? Bueno, si se ha obtenido 1937, eso no va aquí, pues, ¿no? Porque eso sería el peso final que se ha obtenido. El peso perdido lo determinas como el peso inicial menos lo que se ha obtenido. Eso va aquí. Correcto. Sigamos con el otro dato. Si la temperatura fuese de 352 grados centígrados, aquí está. Aquí voy a colocar 352 más 273. ¿Sí? ¿Por qué? Para expresarlo como grado Kelvin. ¿Cuánto vale su peso perdido? Acá me dice, se perderían 75 gramos. Ah, o sea, aquí va 75. ¿Ya? ¿A qué temperatura en grados centígrados? Ah, o sea que aquí voy a considerar un X, pero en grados centígrados. Pero aquí en esta tabla lo voy a escribir como X más 273 para expresarlo como grado Kelvin. Pero este está en grados centígrados. Para que al fundir el mismo metal se obtenga al final 1922 gramos. O sea, aquí no va a 1922, porque esto es lo que se obtiene al final. ¿Cuánto vale su peso perdido? Peso inicial menos 1922. Ahí está. Luego, como es directamente proporcional a la raíz cuadrada, establezcamos un conjunto de razones equivalentes. W menos 1937 sobre la raíz cuadrada de la suma de ellos, pues, ¿no? Que sería 441. Igual al peso perdido sobre la suma, que es la raíz cuadrada de esta suma, 625. Y acá también el peso perdido sobre la raíz cuadrada de esta temperatura, ¿ya? De esta suma. Sí, operando, tenemos acá lo siguiente. Bueno, la raíz cuadrada de 441 es 21, raíz cuadrada de 625 es 25. Esto de acá dividiendo es 3, ¿correcto? 21 pasa a multiplicar al 3, 63. Peso inicial menos 1937 igual a 63. Obtenemos un peso de 2000. Luego, como ya tenemos el peso, trabajamos con la siguiente relación. Ya sabemos que esto es 3, ¿no? 75 sobre 25 es 3. 3 es igual a ¿cuánto? Sabemos que el peso es 2000 menos 1922, 78. Sobre la raíz cuadrada de esta expresión. Se puede simplificar tercia 1, tercia 26. Lo que haces ahora es elevar al cuadrado, ¿no? Elevas al cuadrado para cancelar dicha raíz. ¿Ya? Y quedaría 1 igual a 26 al cuadrado sobre x más 273. ¿Sí? Esto, bueno, vas a multiplicar igualas
y obtienes el valor de x que te sale 26 al cuadrado menos 273, ¿ya? 676 creo que sale, ¿no? Menos 273, eso te sale un valor de 403, ¿ya? Y eso vendría a ser la respuesta, la clave sería la clave B. Bien, muchachos, chicos, ahí quedamos. Ya la siguiente clase vamos a continuar con la parte de magnitudes proporcionales. ¿Se ha entendido esta aplicación? ¿Alguna pregunta? Ya, como no hay preguntas, entonces, Profe, dime. ¿la conversión de grados Celsius a Kelvin es necesario? Sí, sí es Entonces, necesario. en todo problema se tiene que hacer eso. Sí, cuando te aparezca grados Celsius, lo tienes que convertir a grados Kelvin. ¿Ya? Ya, Es profe, muchas una gracias. observación que se debe notar. ¿Ya? Ya. Bien, entonces continuamos la siguiente clase. Dios los bendiga a todos ustedes. Cuídense mucho. Chao, Ya nos profe. estamos viendo. ¿Ya? ¿Listo? Muchas gracias. Igualmente, Gracias. cuídate, cuídate. Hasta la próxima, cuídense, que le vaya bien. Bye. Estudien, estudien. Chao, profe. Gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Están listos para sufrir o no? Claro, profe. Preparado, dice. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, Buenos días, profesores. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya me imagino que... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Andresinho? ¿Qué tal, Doris?